Y si te dijera que existe una frase capaz de quedarse viviendo dentro de la mente de una persona, mucho después de que la conversación haya terminado. Pero hay algo todavía más extraño cuanto más intenta olvidarte. Una persona más activa ciertos recuerdos emocionales. Y eso explica por qué algunas personas no eso algunas personas regresan a tu mente justo cuando creías haberla superado, y por qué tú también regresas a la suya, aunque nunca te lo diga una frase tan simple que la mayoría la ignora, pero tan poderosa que puede permanecer durante semanas, meses, incluso años girando silenciosamente dentro del con inconsciente, porque hay algo que casi nadie comprende. Las personas olvidan palabras, pero no olvidan emociones, y cuando una emoción logra atravesar las defensas de la mente ya no pertenece al presente, se convierte en un recuerdo vivo, en algo que sigue respirando, aunque la relación haya terminado. Aunque exista distancia, aunque exista silencio, quizás por eso llegaste hasta aquí, porque hay alguien que todavía ocupa espacio dentro de ti, más espacio del que te gustaría admitir, y no importa cuánto tiempo haya pasado, porque algunas historias parecen negarse a terminar. Intentas avanzar, pero algo te detiene. Intentas olvidar, pero algo regresa. Intentas distraerte, pero siempre aparece un recuerdo, una imagen, una canción, un mensaje antiguo, y todo vuelve otra vez, como si una parte de ti siguiera atrapada en aquel momento, en aquella mirada, en aquella conexión. Y lo más difícil no es la distancia, lo más difícil es no entender cómo alguien que parecía sentir tanto pudo alejarse, no entender cómo alguien que te buscaba todos los días terminó convirtiéndose en silencio, no entender cómo alguien que parecía incapaz de perderte terminó perdiéndote. Y sé lo que has hecho, porque casi todos hacen lo mismo. Has revisado conversaciones antiguas, has releído mensajes, has intentado encontrar señales, has tratado de descubrir en qué momento cambió todo. Tal vez incluso imaginaste una conversación que nunca ocurrió, una conversación donde finalmente te explicaban la verdad. Pero la explicación nunca llegó. Y entonces apareció la pregunta que no te deja en paz. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué parece tan fácil para esa persona seguir adelante? Ahora escucha esto con atención, porque lo que voy a decir puede me comiense, no con capacidad. ¿Le entiendes esto? Muchas veces las personas no se alejan, porque dejaron de sentir. Se alejan, porque sintieron algo que no supieron manejar. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas, porque dejar de sentir es simple, pero sentir demasiado puede ser aterrador, más aterrador de lo que imaginas. Piensa en ello. ¿Qué ocurre cuando alguien llega a una parte de ti que nadie había tocado antes? ¿Qué ocurre cuando alguien te conoce más de lo que estabas preparado para permitir? ¿Qué ocurre cuando una conexión deja de ser superficial? La mayoría de la gente cree que el amor produce seguridad, pero no siempre. A veces produce miedo, porque amar significa arriesgar, significa exponerse, significa perder el control. Y para muchas personas perder el control resulta insoportable. Por eso algunas huyen, por eso algunas desaparecen, por eso algunas construyen distancia. Justo cuando la conexión se vuelve más fuerte. Aquí aparece algo todavía más extraño, porque aunque una persona se aleje físicamente, eso no significa que haya logrado alejarse emocionalmente. El cuerpo puede irse, la mente puede distraerse, pero el inconsciente funciona con reglas completamente distintas, y el inconsciente tiene una característica fascinante: no olvida fácilmente aquello que lo marcó, puede esconderlo, puede enterrarlo, puede disfrazarlo, pero olvidarlo es otra historia. Por eso ocurren cosas tan extrañas. Una canción cualquiera, y de pronto apareces en su mente, un aroma, y aparece un recuerdo, un lugar, y aparece una emoción, un nombre, y aparece una sensación imposible de explicar, porque el inconsciente trabaja en silencio, y muchas veces sigue trabajando, incluso cuando la persona cree haber seguido adelante. Ahora quiero que pienses en algo que pasaría
si la razón por la que no puedes olvidar a esa persona fuera exactamente la misma razón por la que esa persona no puede olvidarte completamente a ti, ¿qué pasaría si hubiera algo que todavía sigue vivo? Debajo del silencio, debajo del orgullo, debajo de la distancia, debajo de todas las explicaciones racionales, porque existe un error enorme que casi todo. El mundo comete un error que destruye más conexiones que cualquier otra cosa, y curiosamente ese error nace del miedo, a perder, del miedo a no ser suficiente, del miedo a que la historia haya terminado para siempre. Y cuando descubras cuál es ese error, entenderás por qué tantas personas terminan dejando exactamente aquello que más desean conservar. Pero, antes de llegar ahí, necesitas descubrir algo todavía más impactante, la verdadera razón por la que algunas personas desaparecen justo cuando comienzan a enamorarse. Existe una escena que se repite todos los días en miles de personas. Quizás incluso en ti es de noche. Todo está en silencio, intentas distraerte, intentas descansar, intentas convencerte de que ya no importa. Pero entonces, sucede, tomas el teléfono, solo un segundo, solo para mirar, solo para comprobar algo. Miras la última conversación. La cierras, la vuelves a abrir, lees el mismo mensaje otra vez, como si esta vez fueras a encontrar una respuesta diferente, como si hubiera una señal escondida entre las palabras, como si el tiempo pasado pudiera cambiar, y sin darte cuenta, ya estás pensando en esa persona otra vez. Quizás no le escribes, quizás no haces nada, pero ahí está viviendo, en tu mente, ocupando espacio, robando atención. Y lo peor es que no entiendes por qué, porque una parte de ti sabe que debería haber terminado, pero otra parte se niega a soltar. Y precisamente ahí comienza el conflicto entre lo que intentas olvidar y lo que tu corazón todavía recuerda. Porque hay algo que pocas personas entienden: el cerebro no registra todas las experiencias de la misma manera. Algunas desaparecen rápidamente, otras permanecen durante años, y la diferencia no suele estar en lo que ocurrió, sino en cómo te hizo sentir. Por eso puedes olvidar cientos de conversaciones, pero recordar una sola mirada. Puedes olvidar cientos de días normales, pero recordar un único instante que cambió algo dentro de ti, porque las emociones profundas dejan huellas, y esas huellas no desaparecen fácilmente. Ahora imagina por un momento a alguien llamado Daniel. Durante mucho tiempo creyó tener el control de su vida, sabía exactamente qué mostrar, sabía exactamente qué ocultar, sabía exactamente hasta dónde permitir que alguien se acercara, y durante años le funcionó hasta que apareció Camila, y sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. No fue inmediato. No ocurrió de un día para otro. Fue más sutil, más silencioso, más peligroso, porque Camila comenzó a conocer partes de él que nadie conocía, partes que él mismo llevaba años evitando. Al principio, se sintió bien, muy bien, porque ser comprendido es una de las experiencias más poderosas que puede vivir un ser humano. Pero después apareció otra emoción, una emoción que casi nadie espera: miedo, porque cuando alguien empieza a verte de verdad, ya no puedes esconderte detrás de tus máscaras, ya no puedes fingir tanto, ya no puedes controlar cada imagen que proyectas, y para muchas personas eso resulta aterrador, más aterrador que la soledad, más aterrador que la distancia, más aterrador incluso que perder a alguien. Por eso ocurre algo extraño: la conexión crece, y el miedo también la conviene. Cercanía aumenta, y la ansiedad también. Los sentimientos aparecen, y las defensas despiertan, porque una parte de la mente dice: quédate, pero otra parte susurra: cuidado, podrías sufrir, podrías salir herido, podrías perder el control. Y cuando esas voces se vuelven demasiado fuertes, muchas personas hacen exactamente lo contrario de lo que sienten: se alejan, guardan silencio, desaparecen, no porque no les importe, sino porque les importa demasiado. Y esa es una verdad que casi nadie quiere escuchar, porque es más fácil pensar que alguien dejó de sentir, es más fácil pensar que nunca le importaste, es más fácil pensar que todo fue una mentira. La realidad suele ser más compleja, mucho más compleja, porque el corazón humano está lleno de contradicciones. Puedes extrañar a alguien y alejarte, puedes amar a alguien
y tener miedo puedes pensar en alguien todos los días, y aún así, no escribirle ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde todo empieza a ponerse realmente interesante. Aunque una persona se aleje, su inconsciente sigue trabajando, sigue observando, sigue recordando, sigue asociando emociones incluso cuando intenta no hacerlo. Por eso, algunas personas creen haber cerrado una historia, hasta que una noche cualquiera aparece un recuerdo, una canción, una fotografía, un lugar, y de pronto todo vuelve: la emoción, la nostalgia, la curiosidad, como si el tiempo no hubiera pasado, porque el inconsciente no mide el tiempo igual que la mente consciente. El inconsciente mide significado. Y aquello que tuvo significado permanece ahora bien. Si esto es cierto, entonces surge una pregunta inevitable, una pregunta poderosa, que hace que una persona vuelva a pensar en alguien después de tanto tiempo. ¿Qué despierta esos recuerdos? ¿Qué activa esas emociones que parecían dormidas? La mayoría cree que ocurre por casualidad, pero no siempre es así. Existe un mecanismo psicológico detrás de ello, un mecanismo que casi nadie comprende. Y aquí aparece el error que destruye todo, el error que nace de la desesperación, porque cuando sentimos que estamos perdiendo a alguien, intentamos acercarnos más, intentamos convencer, intentamos explicar, intentamos demostrar cuánto sentimos, pero muchas veces eso produce exactamente el efecto contrario. Porque cuanto más persigues, más presión generas, y cuanto más presión generas, más necesidad transmite tu energía, y el inconsciente humano detecta esa necesidad inmediatamente. Por eso, algunas personas terminan alejando exactamente aquello que quieren recuperar, sin darse cuenta, sin intención, simplemente porque están actuando desde el miedo, y el miedo rara vez crea conexión. El miedo crea tensión, el miedo crea resistencia. El miedo crea distancia, pero existe otro camino, un camino completamente diferente, un camino que muy pocas personas conocen y que tiene relación con algo que descubrirás más adelante, algo que puede cambiar por completo la forma en que alguien te recuerda, la forma en que alguien te percibe y la forma en que alguien vuelve a pensar en ti. Pero para entenderlo necesitas descubrir primero el error silencioso que hace que miles de personas pierdan su poder emocional sin siquiera darse cuenta. Existe una razón por la que algunas personas nunca logran recuperar una conexión importante, y no tienen nada que ver con el destino ni con la suerte, ni siquiera con el amor. Tiene que ver con algo mucho más silencioso, algo que ocurre dentro de ellas, porque mientras creen estar luchando por alguien, en realidad están perdiéndose a sí mismas, y eso cambia todo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has imaginado una conversación que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces has revisado tu teléfono esperando algo? ¿Cuántas veces has dicho que ya no te importa mientras una parte de ti seguía esperando, quizás más de las que te gustaría admitir? Y no eres la única persona, miles viven exactamente lo mismo cada día, cada noche, semana, esperando una señal, una respuesta, una explicación, algo que cierre la herida. Pero aquí aparece una verdad incómoda. La espera tiene un precio, porque mientras esperas tu vida queda en pausa, y cuanto más tiempo permanece en pausa, más poder entregas a alguien que ya no está presente. Ese es el error silencioso, el error que destruye la paz de muchas personas: creer que la solución llegará desde afuera, cuando en realidad el cambio comienza dentro. Camila tardó mucho tiempo en comprenderlo, demasiado tiempo. Durante meses siguió haciendo lo mismo: pensar, analizar, recordar, imaginar, preguntarse ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Con quién estaba? Si pensaba en ella, si la extrañaba, si alguna vez se arrepentía. Y mientras hacía todas esas preguntas, había una que nunca se hacía, una pregunta mucho más importante: ¿qué estaba pasando con ella? Porque toda su atención estaba puesta en alguien más. Cuando toda tu energía se dirige hacia una sola persona, empiezas a desaparecer de tu propia vida lentamente. Sin darte cuenta, primero abandonas pequeños hábitos, luego abandonas proyectos, después abandonas sueños y finalmente abandonas partes de ti, todo por seguir mirando hacia alguien que ya no está mirando hacia ti. Pero aquí sucede algo curioso, algo que la mayoría descubre demasiado tarde. Las personas no suelen sentirse atraídas
por quien las persigue se sienten atraídas por quien transmite algo, que ellas mismas desean encontrar: paz, seguridad, confianza, presencia. Y esas cosas no nacen de la necesidad, nacen de la plenitud. Por eso muchas veces ocurre algo aparentemente inexplicable. Una persona deja de perseguir, deja de insistir, deja de esperar y entonces empieza a ser recordada, empieza a ser buscada, empieza a despertar curiosidad. ¿Por qué? Porque algo cambió y no fue la otra persona. Fue su energía emocional, fue la forma en que comenzó a relacionarse consigo misma. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí se encuentra uno de los mayores secretos del comportamiento humano. El inconsciente siempre está observando, siempre. Observa cómo hablas, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo te valoras, y cuando percibe necesidad constante, activa distancia, pero cuando percibe seguridad emocional, activa curiosidad. Por eso, algunas personas resultan magnéticas sin intentarlo, y otras parecen esforzarse cada día más, sin conseguir resultados. La diferencia rara vez está en la apariencia. La diferencia suele estar en el estado emocional. Daniel no podía explicarlo, pero empezó a notar algo extraño. Cuando Camila dejó de aparecer, cuando dejó de buscar, cuando dejó de enviar señales, algo comenzó a cambiar dentro de él. Al principio fue apenas una sensación, después una pregunta, luego otra. Otra más. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría bien? ¿Seguiría pensando en él? ¿Por qué ya no estaba tan presente como antes? Y cuanto más intentaba ignorarlo, más aparecía la curiosidad, porque el espacio produce algo que la persecución destruye, produce misterio, y el inconsciente ama los misterios porque intenta resolver aquello que quedó incompleto, aquello que no tuvo una explicación, aquello que terminó demasiado pronto. Por eso algunas personas olvidan una relación, pero nunca olvidan una historia inconclusa. Y el misterio es una de las fuerzas más poderosas del inconsciente, lo que siempre está disponible. Pierde valor lo que desaparece, crea preguntas, y las preguntas generan atención. Pero todavía no hemos llegado al punto más importante, porque existe algo aún más profundo, algo que explica por qué ciertas palabras pueden quedarse viviendo dentro de la mente de una persona durante años, palabras que regresan en momentos inesperados, palabras que aparecen en el silencio, palabras que despiertan emociones dormidas. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque las famosas palabras secretas no funcionan por las palabras en sí, funcionan por lo que representan, funcionan por la emoción que activan, funcionan por el recuerdo que despiertan. Y cuando descubras cuál es esa emoción, entenderás por qué algunas personas pueden olvidarse de un rostro, olvidarse de una conversación, olvidarse de una fecha, pero nunca logran olvidar cómo alguien las hizo sentir. Sin embargo, antes de revelarte esas palabras, necesitas comprender una última verdad, la verdad que separa a quienes pasan años esperando un regreso de quienes terminan convirtiéndose en personas imposibles de borrar de la memoria emocional de alguien. Y ahora llegamos al momento que ha estado esperándote desde el principio, porque durante todo este tiempo hemos hablado de recuerdos, de emociones, de silencios, de personas que se alejan y de personas que no logran olvidarse por completo. Pero todavía falta responder la pregunta más importante: ¿cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas palabras que pueden quedarse viviendo dentro del inconsciente de alguien? Antes de responder, necesito que entiendas algo, porque si no lo entiendes, nada de esto tendrá sentido. Las palabras más poderosas nunca son las que suplican, nunca son las que persiguen, nunca son las que intentan convencer, porque el inconsciente humano tiene una reacción inmediata ante la necesidad, se protege, se aleja, levanta barreras. Por eso tantas personas fracasan, porque hablan desde el miedo, desde la desesperación, desde la carencia, y cuando alguien habla desde la carencia, el otro percibe el peso emocional, aunque no diga una sola palabra. Pero existe otra forma de hablar, una forma completamente diferente, una forma que no exige, no reclama, no presiona. Y precisamente por eso deja huella. Imagina por un momento que esa persona está frente a ti después de meses, quizás después de años.
Imagina que puedes decir una sola cosa, solo una con esto, ninguna no para que casi. Y no para convencer, no para recuperar, no para manipular, solo para decir la verdad más profunda, la verdad que nace cuando el amor deja de ser necesidad y se convierte en comprensión. La mayoría espera una declaración romántica, otros esperan una confesión, algunos esperan una promesa, pero las palabras que más permanecen en el inconsciente son diferentes porque no intentan retener, no intentan convencer, no intentan controlar, solo reconocen una verdad, y precisamente por eso dejan huella, porque el inconsciente no persigue a quien lo necesita, persigue aquello que no logró olvidar. Las palabras son estas: no te necesito para ser feliz, pero lo que vivimos fue real. Escúchalas otra vez: no te necesito para ser feliz, pero lo que vivimos fue real. Y ahora entiende por qué son tan poderosas. La primera parte elimina la presión: no te necesito para ser feliz. Ya no hay persecución, ya no hay dependencia, ya no hay miedo, ya no hay exigencia, solo dignidad, solo paz, solo libertad. Y cuando el inconsciente percibe libertad, deja de defenderse, deja de huir, deja de resistirse, pero entonces llega la segunda parte, la parte que atraviesa todas las barreras. Pero lo que vivimos fue real, no es un reproche, no es una acusación, no es una súplica, es un reconocimiento. Y los seres humanos tienen una necesidad profunda de ser reconocidos, de saber que aquello que sintieron existió, de saber que aquello que compartieron tuvo significado. Por eso estas palabras permanecen, porque activan algo muy antiguo, algo que todos llevamos dentro: la necesidad de que nuestra historia importe, la necesidad de que nuestros sentimientos hayan sido reales, la necesidad de que aquello que vivimos no haya sido una ilusión. Y cuando alguien escucha algo así, o incluso cuando lo percibe sin escucharlo directamente, algo comienza a moverse, porque el inconsciente recuerda conversaciones, recuerda emociones, recuerda momentos y sobre todo recuerda cómo se sintió ahora. ¿Entiendes algo importante? Las palabras secretas nunca fueron un truco, nunca fueron una fórmula mágica, nunca fueron una manera de controlar a nadie. Su verdadero poder está en otra parte. Su verdadero poder está en que transforman tu energía, porque cuando dices no te necesito para ser feliz, dejas de perseguir. Y cuando dices pero lo que vivimos fue real, dejas de negar tu historia, aceptas, reconoces y sueltas. Y aquí aparece la paradoja más hermosa de todas. La mayoría de las personas intenta recuperar a alguien aferrándose, pero las conexiones más profundas suelen despertar cuando dejas de aferrarte, cuando dejas de fiar. Luchar cuando dejas de correr detrás, porque es entonces cuando el recuerdo tiene espacio para respirar. Es entonces cuando la curiosidad aparece, entonces cuando el inconsciente puede volver a mirar aquello que intentó ignorar. Daniel tardó mucho tiempo en comprenderlo, muchísimo tiempo. Durante meses intentó convencerse de que todo había terminado, se mantuvo ocupado, se distrajo, siguió adelante, o al menos eso intentó creer, pero había algo que seguía regresando. No era una conversación, no era una fotografía, no era un mensaje, era una sensación. La sensación que tenía cuando estaba con Camila. Cuanto más intentaba ignorarla, más presente se volvía, porque las emociones profundas rara vez desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para regresar. Y cuando finalmente volvió a buscarla, descubrió algo inesperado. La mujer que encontró ya no era la misma. Había algo diferente, algo que no podía explicar. Camila ya no estaba esperando, ya no estaba persiguiendo, ya no estaba intentando demostrar nada. Había recuperado su vida, había recuperado su paz, había recuperado su valor, y precisamente por eso resultaba más inolvidable que nunca, porque existe algo extraordinariamente atractivo en una persona que ha aprendido a estar completa consigo misma, algo que ninguna estrategia puede copiar, algo que ningún juego psicológico puede fabricar, algo que nace únicamente de la autenticidad. Y ahora quiero preguntarte algo, una última pregunta. Si esa persona apareciera mañana, ¿la recibirías desde la necesidad o desde la plenitud? Porque esa respuesta cambia absolutamente todo.
Y quizás, solo quizás, ese ha sido el verdadero propósito de este viaje. No aprender cómo hacer que alguien te busque, sino convertirte en alguien imposible. De olvidar porque las personas olvidan. Rostros olvidan fechas, olvidan conversaciones, pero rara vez olvidan a quien las hizo sentirse vistas, comprendidas, aceptadas, importantes. Y si hubo algo real entre ustedes, el inconsciente lo recordará mucho más tiempo de lo que imaginas. Así que esta noche, antes de dormir, recuerda estas palabras: no te necesito para ser feliz, pero lo que vivimos fue real. Y después suelta. Suelta el miedo, suelta la ansiedad, suelta la necesidad de controlar el resultado, porque algunas historias regresan y otras no. Y quizás nunca sepas cuándo ocurrirá, quizás sea mañana, quizás dentro de meses o quizás en el momento exacto en que dejes de esperar, porque muchas veces el inconsciente empieza a buscar aquello que dejó escapar, cuando ya no puede encontrarlo tan fácilmente. Pero cuando recuperas tu paz, cuando recuperas tu valor, cuando recuperas tu centro, descubres algo mucho más importante: que la persona que más necesitabas encontrar siempre fuiste tú. Y ese descubrimiento no hace que regresen todas las personas, pero sí hace que nunca vuelvas a perderte a ti, y eso puede cambiar tu vida para siempre.